Hola, vamos a entrar de lleno en un tema que, la verdad, es fascinante, las raíces invisibles de todo lo que pasa en la oficina de 9 a 5. Pensemos que pasamos, ¿qué? Un tercio de nuestra vida adulta trabajando, y seguro nos hemos preguntado más de una vez por qué la gente actúa como actúa en el trabajo. Y no hablo de las excusas de siempre. Hoy vamos a escarbar en la psicología pura y dura que opera detrás de cada escritorio en este análisis. Así que, a prepararse, porque vamos a descifrar todo este comportamiento juntos. A ver, arranquemos con un escenario clásico. ¿Por qué un simple recorte de presupuesto emociona muchísimo a un empleado, pero aterroriza por completo a otro? Digo, el evento es exactamente el mismo, literal, pero para uno es un súper reto creativo y para el otro, bueno, es el apocalipsis y el fin de su seguridad laboral. ¿Qué está pasando ahí? Imaginemos el comportamiento humano como el agua de un río. Si solo nos quedamos mirando el agua fluir, jamás vamos a entender por qué toma ciertas curvas. Hay que mirar la geografía invisible que le da forma. Y eso es justo lo que haremos hoy. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero, actitudes y percepciones. Segundo, los tramposos invisibles. Tercero, personalidad y entorno laboral. Cuarto, estrés, motivación y engagement. Y cerramos con colaboración y ética diaria. Vamos a ir desde lo más profundo de la mente hasta la sala de juntas. Empecemos con la sección 1, actitudes y percepciones, el termostato mental y emocional. El punto clave aquí, y esto es súper importante, es que en el trabajo una actitud no es solo un capricho pasajero de un martes por la tarde. No, son posturas mentales que aprendemos y tienen tres ingredientes. Primero, lo cognitivo, la creencia. Por ejemplo, imaginemos que alguien asume que su jefe lo odia solo porque no lo saludó en la mañana. Para esa persona, esa es su verdad indiscutible. Esto detona el segundo paso, lo afectivo, o sea, la emoción. Esa creencia genera rabia o frustración, esa sensación pesada en el estómago. Y de ahí saltamos a lo conductual, la intención. Con esa rabia encima, la intención de la persona será esforzarse menos o, de plano, buscar otro trabajo. O sea, la actitud ya marcó la dirección mucho antes de que se mueva un solo dedo. Y bueno, ¿cómo se conecta esto con la percepción? A ver, percibir no es nada más ver lo que hay. Nuestro cerebro no es una cámara que graba todo de forma súper objetiva. En realidad, se parece más a un pintor impresionista interpretando la escena. Imaginemos a dos compañeros en la mismísima sala de juntas, escuchando exactamente las mismas palabras. Pero por sus propios filtros mentales, uno sale pensando, ¡wow! ¡Qué debate tan enriquecedor! Mientras que el otro piensa, ¡qué choque de egos tan terrible! La realidad física fue solo una, pero la realidad que cada uno interpretó en su cabeza es la que va a dictar cómo se comporten después. Pasamos a la sección 2, los tramposos invisibles, sesgos cognitivos y barreras perceptuales. Como interpretar la realidad segundo a segundo es un trabajo monumentalmente pesado para el cerebro, este toma atajos. Son rápidos, sí, pero muchísimas veces nos engañan por completo. El primer tramposo es el famosísimo sesgo de confirmación. Imaginemos que tenemos a un detective corrupto viviendo en nuestra cabeza. Una vez que este detective se forma una opinión, se dedica única y exclusivamente a buscar pruebas que le den la razón y hace desaparecer cualquier evidencia que diga lo contrario. Y ojo, no es terquedad consciente, es un filtro que opera en automático. Veámoslo en la oficina. Alguien decide desde el día 1 que el nuevo integrante del equipo simplemente no da la talla. Listo. A partir de ahí, el sesgo de confirmación toma el volante. Todos van a recordar perfectamente cada pequeño error tipográfico que cometa el nuevo, pero serán mágicamente ciegos a las veces que salvó un proyecto o dio una idea brillante. Nuestro detective corrupto interno simplemente bloquea esa información positiva. No la deja pasar. Luego está el efecto halo. Este sesgo es poderosísimo. Pasa cuando un solo rasgo sobresaliente, digamos, tener muchísimo carisma o venir de una universidad de superélite, nos nubla el juicio por completo. Es como asumir que alguien es un genio financiero nada más porque usa unos lentes sofisticados y habla con muchísima seguridad. Ese brillo nos hace asumir, sin ninguna base real, que la persona también es inteligentísima, honesta y capaz de resolver lo que sea. Y bueno, cuando la presión está a tope en el trabajo, aparece la percepción selectiva. Básicamente es un mecanismo de supervivencia cuando hay estrés crónico o muchísima exigencia. Nuestra atención se vuelve súper estrecha, literalmente como una visión de túnel, y sufrimos de una ceguera temporal hacia cualquier cosa que no resuelva nuestro problema o urgencia inmediata. Para ponerlo en perspectiva con un caso real, imaginemos a un gerente que tiene a la directiva presionándolo durísimo para recortar gastos. Alguien llega y le presenta un proyecto brillante. ¿Qué pasa? Pues por pura percepción selectiva, este gerente se vuelve incapaz de ver el tremendo potencial de ganancias de la idea.
Sus ojos solo logran registrar los números en la columna de gastos. El proyecto se rechaza no por ser malo, sino por la ceguera temporal de quien lo revisa. Y cerramos esta galería de tramposos con la proyección y los estereotipos. La proyección es ese error de creer que todos sienten lo mismo que nosotros. El clásico, si yo ando estresado, seguro todos están igual de estresados. Y los estereotipos, bueno, nos ahorran el trabajo de conocer a alguien al simplemente pegarle la etiqueta de su grupo. Ambos son obstáculos brutales, silenciosos, que destruyen la colaboración. Por eso, darnos cuenta de que la mente hace esto en piloto automático es el paso número 1 para tener la mente mucho más clara en la oficina. Vamos a la sección 3, personalidad y entorno laboral, cuando el hardware individual choca con fuerzas externas. Hasta ahorita hemos hablado del software que instalamos con el tiempo, como las actitudes y cómo percibimos el mundo. Pero, ¿qué pasa con nuestra configuración de fábrica? Aquí es donde entra el hardware, nuestra personalidad. Existe un modelo científico muy famoso, los 5 grandes, que mide 5 dimensiones de nuestra personalidad. Y es fascinante ver qué pasa cuando esto se mezcla con el trabajo. Por ejemplo, alguien con altísima responsabilidad florece y es feliz cuando hay fechas límites súper estrictas y reglas claras. En cambio, alguien con baja estabilidad emocional podría ver un ambiente de trabajo ambiguo como una amenaza catastrófica constante. La personalidad no es un destino escrito en piedra, pero vaya que calibra qué tan sensibles somos a lo que nos rodea. Y hablando de lo que nos rodea, el comportamiento nunca pasa en el vacío. Por un lado, imaginemos una cultura empresarial que castiga el fracaso de forma implacable. Naturalmente, el hardware humano reacciona con miedo y creando actitudes a la defensiva, por pura supervivencia. Pero por otro lado, en una cultura con seguridad psicológica, esa misma persona va a ver los riesgos como oportunidades increíbles de aprendizaje. El comportamiento que vemos todos los días es literalmente el choque de frente entre quién es la persona y las reglas no escritas de su lugar de trabajo. Sección 4. Estrés, motivación y engagement. Las consecuencias del ajuste laboral. Cuando cruzamos a la persona con su entorno de trabajo, el resultado es súper real. Puede ser un choque que genere un estrés tremendo o puede ser una alineación perfecta. Y cuando se da esa alineación, llegamos al santo grial, el engagement. Pero ojo, hay que diferenciar esto de simplemente estar satisfechos con el trabajo. Alguien satisfecho puede estar simplemente cómodo, calentando la silla, pero un profesional verdaderamente conectado, con engagement, percibe su trabajo como un reto difícil, pero posible, le encuentra un sentido real, su mente, sus emociones y lo que hace sincronizados al 100% con el propósito de la empresa. La pregunta del millón es, ¿cómo llegamos a ese nivel de motivación? Muchísimas veces, las empresas creen que la motivación se arregla simplemente aventando más dinero al problema. Pero a ver, cosas como el salario, tener una buena oficina o cierto estatus, por lo general solo sirven para anestesiar la insatisfacción, no encienden el motor interno de la gente. Los verdaderos motivadores, los que crean ese engagement brutal, son otros. Tener autonomía real, recibir reconocimiento genuino y sentir que hay espacio para crecer como personas. Y llegamos a la sección 5. Colaboración y ética diaria. Aplicaciones prácticas de las dinámicas psicológicas. Si juntamos todas estas capas de las que hemos hablado, desde la personalidad hasta los sesgos, vamos a ver cómo impactan en algo súper delicado, nuestra ética del día a día. El verdadero peligro en la oficina casi nunca es un mega fraude corporativo planeado. No, son esas frasecitas como, bueno, todos lo hacen, o esto no le hace daño a nadie. Y aquí es donde nuestros sesgos cognitivos actúan como cómplices silenciosos que nos nublan el juicio. Cosas como inflar un poquito los números o esconder un error chiquito de repente se justifican solas. Ni siquiera se percibe como una falta ética, porque la mente simplemente torció la realidad para proteger nuestra propia imagen. Así de sutil. Para ir cerrando de manera genial, vamos a revelar la metáfora completa de nuestro río. Ese comportamiento que vemos a diario en la oficina es como el agua fluyendo, y para entender con qué fuerza y hacia dónde va, hay que leer la geografía entera. El terreno sólido por el que pasa es nuestra personalidad. La lluvia que lo alimenta todo el tiempo son nuestras actitudes y percepciones, y el cauce profundo que guía todo ese montón de agua es la cultura de la empresa. Si nada más nos quedamos viendo el agüita superficial, nos vamos a perder absolutamente toda la historia. Lo que nos deja con una reflexión final súper poderosa. Ya que conocemos todos estos engranajes invisibles de la mente, la onda no es tratar de forzar el agua a ir contra la corriente. Más bien, al mirar nuestras organizaciones, la pregunta clave es ¿qué podemos rediseñar en ese paisaje invisible para que las percepciones mejoren, los sesgos bajen su volumen y el enorme río del talento humano fluya de manera natural hacia un lugar mucho más sano, ético y súper productivo?
Esperamos que este análisis sirva para ver el espacio de trabajo con unos lentes totalmente nuevos. Nos escuchamos en el próximo análisis.